Dicen que en cada familia hay un hijo que lo da todo y otro que solo viene a recoger lo que queda. Yo fui la primera. Durante más de 15 años, me encargué de mi madre. Día y noche. Su enfermedad degenerativa la convirtió en una sombra de lo que era, y yo me volví sus manos, sus piernas, su memoria. Mientras yo me partía la espalda, mi hermano Álvaro seguía con su vida. Se casó, tuvo hijos, se fue a vivir a una casa enorme con piscina. Solo aparecía cuando quería presumir que era un buen hijo. Traía flores, sonreía para la foto, y luego se iba. Pero mi madre nunca vio esa diferencia. Para ella, Álvaro era su orgullo. Él tiene familia, Carmen. No puede estar aquí todo el tiempo, repetía cada vez que me quejaba. Un día, cuando su enfermedad ya estaba en su fase final, me armé de valor. Mamá, ¿alguna vez te has preguntado qué será de mí cuando tú no estés? Le dije, con la voz temblorosa. Ella me miró con sus ojos gastados y suspiró. Tú siempre te las has arreglado sola, Carmen. No te preocupes tanto. Esa frase se me clavó como un puñal. Yo siempre me las he arreglado sola. Cuando mi madre murió, sentí un vacío enorme. No solo por la tristeza, sino porque, por primera vez en años, estaba libre. Ya no tenía que despertarme cada 3 horas a darle la medicación. Ya no tenía que limpiar sus lágrimas cuando el dolor era insoportable. Ya no tenía que ser la hija que lo daba todo. Pero ese respiro duró poco. En el entierro, noté algo raro. Mientras yo lloraba abrazada a la urna, vi a Álvaro hablando en voz baja con el abogado de la familia. Hubo un gesto, una mirada cómplice, una sonrisa satisfecha. Algo que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Algo no estaba bien. El despacho del abogado tenía ese olor a madera vieja y papeles olvidados, un perfume rancio de promesas rotas y documentos que marcaban el destino de las personas sin que... Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. pudieran hacer nada al respecto. Carmen estaba sentada en una de las sillas tapizadas en cuero oscuro, con las manos entrelazadas y la mandíbula tensa, esperando escuchar lo que ya imaginaba pero que aún no quería aceptar. Álvaro, en cambio, se había acomodado con una expresión de falsa solemnidad, esa cara que ponía cuando quería parecer afectado pero en realidad estaba disfrutando del momento. El abogado carraspeó, acomodó los papeles sobre el escritorio y empezó a leer el testamento en voz alta, cada palabra pronunciada con la lentitud de un juez que dictaba una sentencia inapelable. Yo, Matilde Ramírez, en pleno uso de mis facultades. Carmen dejó de escuchar en cuanto las palabras clave comenzaron a caer como piedras sobre su pecho. La casa donde había pasado los últimos 15 años de su vida, la cuenta bancaria con los ahorros de su madre, las joyas de la abuela que siempre habían sido motivo de historias familiares, absolutamente todo quedaba en manos de Álvaro. Ni una sola línea mencionaba su nombre. Ni una sola posesión le era entregada. Carmen sintió que el aire se volvía denso, como si la habitación se encogiera y las paredes estuvieran a punto de aplastarla. Su corazón latía con fuerza, pero su cuerpo no reaccionaba, como si estuviera paralizada por la incredulidad y la rabia acumulada. Álvaro se aclaró la garganta, adoptando ese tono condescendiente que le había escuchado usar tantas veces cuando quería demostrar que estaba por encima de los demás. Mamá sabía que tú no necesitabas nada, Carmen. Siempre te las has arreglado sola. Esa frase, dicha con la seguridad de alguien que no veía el daño que causaba, fue como una daga que se hundía en lo más profundo de su alma. Carmen sintió un calor subirle al rostro, una furia silenciosa que se mezclaba con la humillación de haber sido descartada como si no hubiera significado nada en la vida de su madre. Durante años, había sido la única persona que estuvo allí, la que se desveló, la que dejó de vivir su propia vida para asegurarse de que su madre tuviera dignidad en su enfermedad, y ahora, en un giro cruel del destino, quedaba relegada a la nada absoluta. ¿Eso es todo?, preguntó con la voz más serena de lo que realmente sentía. El abogado asintió y empujó el testamento hacia Álvaro para que firmara los documentos pertinentes. Él tomó la pluma con una seguridad irritante y estampó su firma con un gesto casi mecánico, como si no estuviera arrebatándole el legado de su madre a su propia hermana. Carmen sintió que si se quedaba un minuto más en esa oficina, terminaría explotando de la peor manera posible, así que se levantó sin decir nada más y salió a la calle,
sintiendo el aire frío golpearle la cara como un balde de agua helada. Mientras caminaba sin rumbo, su mente era un torbellino de pensamientos oscuros, preguntas sin respuestas y una sensación de vacío que la carcomía por dentro. ¿Cómo podía su madre haber hecho algo así? ¿Cómo podía haber ignorado por completo todo lo que ella había sacrificado? ¿Era posible que, después de todo, jamás la hubiera considerado lo suficientemente importante como para dejarle algo, aunque fuera un simple recuerdo? Sus pasos la llevaron de vuelta a la casa familiar, esa casa que ahora no le pertenecía, pero que aún olía a su madre y a los años que había pasado allí cuidándola. Se sentó en el sillón donde tantas veces la había visto dormir frente a la televisión, con una manta sobre las piernas y una taza de té medio vacía sobre la mesita de al lado. Miró alrededor con ojos diferentes, como si por primera vez estuviera viendo aquel lugar como lo que realmente era, un espacio que pronto dejaría de ser suyo, una historia que había terminado de la manera más cruel posible. Fue entonces cuando algo llamó su atención. En la esquina del dormitorio de su madre, junto a la cómoda de madera oscura donde solía guardar sus pertenencias más preciadas, había un cajón cerrado con llave. No recordaba haberlo visto antes, o tal vez nunca le había prestado atención, porque en vida su madre nunca lo había mencionado. La curiosidad y la sensación de que algo no encajaba la hicieron levantarse con determinación. Buscó entre los cajones de la mesita de noche, revolvió entre las cajas de medicamentos y documentos viejos hasta que encontró un manojo de llaves con etiquetas escritas a mano. Probó una tras otra hasta que, finalmente, una encajó en la cerradura y el cajón se abrió con un suave clic. Dentro, encontró un sobre amarillo con su nombre escrito en la caligrafía familiar de su madre. Su corazón empezó a latir con fuerza mientras lo tomaba entre las manos, sintiendo el peso de lo que fuera que contenía. Por un momento, dudó si abrirlo o no. ¿Y si dentro había más razones para sentirse herida? ¿Y si solo era otra confirmación de que, al final, su madre nunca la había considerado lo suficientemente valiosa? Pero la curiosidad fue más fuerte. Rasgó el sobre con manos temblorosas y sacó una carta doblada en 4 partes. A medida que sus ojos recorrían las líneas escritas con tinta azul, su respiración se volvió irregular y un escalofrío le recorrió la espalda. Las palabras de su madre, aquellas que jamás habría esperado leer, lo cambiaban todo. Carmen sostuvo la carta entre las manos temblorosas, sintiendo que el sobre amarillo pesaba más de lo que debería, como si no solo contuviera unas cuantas hojas de papel, sino también los restos de una verdad oculta que estaba a punto de explotar en su rostro. Su madre tenía una letra redonda y prolija, de esas que parecían trazadas con cuidado, como si cada palabra estuviera cargada de una intención que no podía permitirse el lujo de ser ambigua. Mientras desdoblaba las páginas con una mezcla de ansiedad y miedo, sintió un nudo en el estómago, una punzada en el pecho que le decía que nada de lo que estaba a punto de leer sería fácil de procesar. Mi querida Carmen, comenzó la carta, y solo esas 3 palabras ya eran suficientes para hacer que sus ojos se humedecieran, porque en toda su vida no recordaba haber escuchado a su madre llamarla de una forma tan afectuosa. Sé que probablemente estés llena de preguntas en este momento, pero antes de que leas todo lo que tengo que decirte, quiero que sepas que siempre te he querido, aunque a veces no haya sabido demostrarlo. Quiero que entiendas que no hay un solo día en el que no hayas sentido culpa por todo lo que te hice pasar, por las noches en vela, por el peso que dejé sobre tus hombros sin pedir permiso, por haberte convertido en la persona que tuvo que cargar conmigo cuando lo justo habría sido que yo cuidara de ti. Carmen sintió que un espasmo le recorría la espalda, porque aunque la carta comenzaba con una disculpa, había algo en la forma en que su madre escribía, algo en la manera en que su caligrafía parecía más temblorosa que en otros documentos que había encontrado, que le hacía pensar que esta no era una simple despedida, sino una confesión que había tardado demasiado en salir a la luz. Hay algo que nunca te dije, algo que nunca le dije a nadie y que he llevado en mi corazón como un secreto que me ha quemado el alma desde el primer día. Cuando eras pequeña, me dijeron que nunca más podría tener hijos después de que naciste. Fue un golpe devastador, porque siempre soñé con darle a mi hija una familia grande, con hermanos y hermanas que pudieran acompañarla cuando yo ya no estuviera. Pero la vida no siempre nos da lo que queremos, y durante muchos años me resigné a la idea de que serías mi única hija. Carmen sintió una presión en el pecho, una sensación de inquietud que iba creciendo con cada palabra,
como si las piezas de un rompecabezas que nunca había sabido que existía comenzaran a acomodarse frente a ella con una claridad aterradora. Hasta que un día, cuando tú tenías 5 años, una oportunidad inesperada llegó a mi vida. Una amiga mía, una mujer que conocí cuando era más joven, vino a verme con lágrimas en los ojos y una petición desesperada. Estaba embarazada, sola, sin recursos, sin manera de criar a un niño en un mundo que no le ofrecía más que dificultades. Me rogó que lo adoptara, que le diera la vida que ella nunca podría darle, que lo hiciera parte de nuestra familia como si fuera nuestro propio hijo. Y yo, cegada por el deseo de tener un niño más en casa, por la idea de darte el hermano que siempre quise que tuvieras, acepté sin pensarlo 2 veces. Carmen sintió que la sangre le martilleaba en los oídos, que la habitación se volvía más pequeña a su alrededor, que todo lo que había creído saber sobre su vida se desmoronaba en cuestión de segundos. No le dije nada a nadie. Ni siquiera a tu padre. Firmé los papeles en secreto, lo registré como nuestro hijo, hice todo lo posible para que nadie sospechara nada. Y cuando él creció, cuando empezó a llamarnos mamá y papá como si siempre hubiera sido parte de nosotros, me convencí a mí misma de que había hecho lo correcto, de que esto era lo mejor para todos. Pero con los años, con el tiempo y la distancia, con la manera en que la vida nos fue separando, empecé a darme cuenta de que lo que había hecho no era solo un acto de amor, sino también una mentira que creció hasta volverse demasiado grande para sostenerla. Los dedos de Carmen se aferraban al papel con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, porque sabía lo que venía a continuación, porque lo sentía en los huesos antes de siquiera leerlo, porque era la única conclusión posible después de tantas décadas de secretos guardados en silencio. Álvaro no es tu hermano. No lleva mi sangre ni la de tu padre. El mundo se detuvo por un instante, como si todo el universo hubiera contenido la respiración al mismo tiempo que ella. Siempre pensé que lo mejor era que nunca lo supiera, que nunca tuviera que enfrentarse a esa verdad, pero ahora que estoy al final de mi vida, ahora que me enfrento a la certeza de que pronto me iré y ya no podré proteger a nadie, me doy cuenta de que he cometido un error terrible. No por haberlo criado, no por haberlo querido como si fuera mío, sino porque al hacerlo, también te fallé a ti. Porque en el fondo de mi corazón siempre supe que te puse en un segundo plano. Un documento adjunto cayó de la carta cuando Carmen la giró con manos temblorosas. Era una copia de los papeles de adopción de Álvaro, una prueba irrefutable de que su madre no había estado mintiendo, de que todo lo que estaba leyendo era la verdad absoluta. Pero lo que realmente hizo que su mente entrara en un torbellino de pensamientos frenéticos fue otro papel, uno más pequeño, uno que parecía haber sido agregado a último momento, escrito con la misma letra pero con menos pulcritud, como si hubiera sido una idea de último minuto. Sé que esto no cambiará nada, pero quiero que lo sepas antes de que sea demasiado tarde. El testamento que firmé originalmente no era el que tuviste hoy. Lo modifiqué hace meses cuando empecé a sentirme peor, y en ese documento, la casa y el dinero eran para ti. No sé qué pasó después, no sé si alguien intervino o si simplemente nunca se entregó, pero si estás leyendo esto, quiero que sepas que mi última voluntad no fue olvidarte. La carta temblaba en las manos de Carmen mientras una sola idea se formaba en su mente con absoluta claridad. Álvaro había jugado sucio, y ahora era su turno de hacerle pagar cada uno de sus engaños. Carmen permaneció sentada en el borde de la cama, con la carta aún temblando en sus manos, sintiendo cómo el peso de cada palabra se hundía en su pecho como un ancla imposible de soltar. La revelación de su madre lo había cambiado todo, no solo por la verdad sobre Álvaro, sino por la certeza absoluta de que el testamento que se leyó en aquella fría oficina no era el documento que su madre había firmado en sus últimos días. Sabía que no podía actuar por impulso, sabía que Álvaro era demasiado astuto para dejarse atrapar con una simple confrontación, así que cerró los ojos por un momento, respiró hondo y dejó que el enojo se convirtiera en algo mucho más útil. Una estrategia. Sabía que la clave de todo estaba en el abogado, en esos papeles que habían sellado su destino con una firma y una mirada de complicidad que había notado en el despacho, justo en el momento en que Álvaro y aquel hombre intercambiaron un gesto rápido antes de la lectura del testamento. No podía simplemente irrumpir en la oficina y acusar a su hermano sin pruebas, porque el sistema legal estaba diseñado para favorecer a quienes tenían el dinero y los contactos para manipularlo a su antojo. Por eso, la única opción posible era encontrar el documento original y demostrar que alguien había hecho cambios a último momento,
alguien que no tenía el derecho de modificar la voluntad de su madre. A la mañana siguiente, con los documentos de adopción en su bolso y la carta de su madre cuidadosamente doblada dentro de su chaqueta, Carmen caminó hasta la oficina del abogado con la determinación de alguien que no tiene nada más que perder. Entró con la cabeza en alto, con una mirada fría y controlada, sin dejar que la rabia se filtrara en su voz cuando se dirigió a la recepcionista para pedir una reunión inmediata con el hombre que había leído el testamento. La mujer la miró con desconfianza, como si pudiera intuir que algo en ella había cambiado, pero finalmente asintió y la hizo pasar tras unos minutos de espera que se sintieron eternos. El abogado, un hombre de cabello gris y expresión pétrea, la recibió con una cortesía forzada, esa clase de amabilidad que solo usan aquellos que han hecho algo indebido y temen que los hayan descubierto. Carmen no se sentó de inmediato, sino que dejó su bolso sobre la mesa con un golpe seco, sacó el sobre amarillo y lo colocó frente a él con una calma que no coincidía con la tormenta que tenía en el interior. «Quiero ver el testamento original de mi madre», dijo sin rodeos, manteniendo la mirada fija en los ojos oscuros del abogado, buscando la más mínima señal de nerviosismo. El hombre tardó un par de segundos en reaccionar, pestañeó lentamente y se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos sobre el escritorio con un gesto ensayado que pretendía transmitir autoridad, pero que para Carmen no era más que una fachada mal construida. «Señora Ramírez, el documento que se leyó en su momento es el único válido», respondió con voz medida, evitando cualquier emoción innecesaria. Carmen sonrió con la frialdad de alguien que ya conoce la respuesta antes de hacer la pregunta, sacó la carta de su madre del sobre y la deslizó lentamente sobre la mesa, asegurándose de que el abogado pudiera ver cada palabra escrita con la inconfundible caligrafía de su madre. «Si eso fuera cierto, entonces explíqueme por qué mi madre dejó constancia de que había hecho modificaciones a su testamento poco antes de morir», dijo, viendo cómo el rostro del hombre se tensaba apenas un segundo antes de que recuperara su máscara de indiferencia. El abogado se aclaró la garganta y tomó la carta con manos cuidadosas, la leyó en silencio y luego la dejó sobre la mesa con un suspiro que a Carmen le pareció una admisión de culpa disfrazada de profesionalismo. «Señora Ramírez, incluso si su madre hubiera cambiado de opinión, el documento que se leyó es el que está registrado legalmente», dijo con un tono que pretendía cerrar el tema. Carmen sintió una punzada de satisfacción, porque aquella frase había sido todo lo que necesitaba escuchar. Si el testamento original no coincidía con el que se había leído, entonces alguien lo había modificado en el último momento, alguien que no quería que ella tuviera nada, alguien que había jugado con la confianza de su madre para asegurarse de quedarse con todo sin oposición. «Entonces permítame verlo, porque si resulta que alguien lo cambió sin el consentimiento de mi madre, usted y mi hermano van a tener problemas mucho más grandes de los que creen», dijo con una frialdad que sorprendió hasta a ella misma. El abogado la miró en silencio durante un largo momento, midiendo sus opciones, evaluando si valía la pena seguir negando algo que probablemente ya estaba demasiado expuesto. Finalmente, se levantó de su silla, caminó hasta un archivador en la esquina de la oficina y sacó una carpeta con la etiqueta Matilde Ramírez, escrita en letras claras. La colocó sobre la mesa, la abrió lentamente y deslizó el documento frente a ella con una expresión neutral, como si estuviera entregándole un simple trámite sin importancia. Carmen tomó el testamento con manos firmes y comenzó a leerlo, escaneando cada línea con la precisión de alguien que busca la más mínima anomalía. Y entonces lo encontró. Un cambio sutil, pero letal. La fecha en la última página no coincidía con la fecha en que su madre había firmado el documento original, y la firma de su madre, aunque similar, tenía pequeñas diferencias que sugerían que alguien la había falsificado con demasiada prisa. Álvaro había movido sus piezas antes de que su madre falleciera, había asegurado que la única versión del testamento que llegaría a la lectura sería la que lo beneficiaba por completo, eliminando cualquier posibilidad de que Carmen reclamara lo que le correspondía. Pero lo que él no había tomado en cuenta era que, a veces, las mentiras mejor planeadas se derrumban cuando menos lo esperas, porque siempre hay un hilo suelto, una grieta en la pared, una verdad oculta que espera pacientemente ser descubierta. Carmen cerró la carpeta con un movimiento controlado, miró al abogado con una sonrisa que no alcanzó sus ojos y se levantó lentamente de la silla, tomando la carta de su madre con el mismo cuidado con el que se protege una prueba valiosa en un juicio inminente.
Sabía que una batalla legal directa podría costarle años de desgaste y dinero, sabía que enfrentarse a Álvaro en su propio juego requería algo más que pruebas contundentes. Pero también sabía que los hombres como su hermano, aquellos que se sienten invencibles y creen que pueden salirse con la suya sin consecuencias, terminan cavando su propia tumba cuando el mundo que construyeron sobre mentiras comienza a derrumbarse. No iba a pelear contra él en un tribunal, no iba a gritarle en la cara ni exigirle justicia con súplicas inútiles. Iba a hacer algo mucho mejor. Iba a dejar que se destruyera solo. Carmen sabía que la venganza no debía servirse con prisa, que la ira descontrolada era la mayor enemiga de cualquier plan bien elaborado, así que tomó una decisión que, a primera vista, podría parecer sumisión, pero que en realidad era la primera ficha que caía en el dominó que llevaría a Álvaro a su propia destrucción. Se sentó en la mesa de una cafetería que solían frecuentar en los pocos momentos en que fingían ser una familia, con una taza de café entre las manos y una expresión cuidadosamente construida de resignación que su hermano no supo leer correctamente. Álvaro llegó con su andar seguro, con ese aire de superioridad que siempre lo había caracterizado, y se sentó frente a ella con una sonrisa condescendiente que le hizo hervir la sangre, pero que no dejó que se reflejara en su rostro. Sabía que si jugaba bien sus cartas, si lo hacía sentirse cómodo y confiado, él mismo se pondría la soga al cuello sin necesidad de que ella tuviera que empujar demasiado. He estado pensando mucho en todo esto, dijo Carmen, removiendo el café con la cucharilla mientras evitaba su mirada con una expresión calculadamente derrotada. Tal vez mamá tenía razón y yo solo me estoy aferrando a algo que nunca me perteneció. No quiero pelear, Álvaro. No quiero pasarme los próximos años discutiendo en tribunales. Su hermano la observó con cautela, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando, pero luego su sonrisa se amplió, y Carmen supo en ese instante que había mordido el anzuelo sin dudarlo. Me alegra que finalmente veas las cosas con claridad, respondió con tono triunfal, como si hubiera esperado este momento toda su vida. Lo mejor es vender la casa y dividir el dinero. Puedo encargarme de todo el proceso con el abogado para que sea rápido y sin complicaciones. Carmen asintió con una expresión neutral, fingiendo que la conversación le resultaba difícil, cuando en realidad lo único que tenía en su mente era la siguiente fase de su plan. Sabía que Álvaro no sospechaba nada, que creía que su voluntad se había doblegado sin mayor resistencia, y eso era exactamente lo que ella necesitaba para moverse con libertad sin levantar sospechas. Los días siguientes los dedicó a mover las piezas necesarias para que la verdad comenzara a filtrarse sin que nadie pudiera detenerlo. Con los documentos en su poder y la certeza de que algo turbio había ocurrido con la modificación del testamento, tomó la decisión de exponer las irregularidades sin recurrir directamente a un proceso legal que podría alargarse durante años. Sabía que la prensa local tenía una debilidad especial por los escándalos familiares, especialmente cuando involucraban dinero, fraudes y traiciones. Eligió con cuidado a un periodista conocido por su tenacidad para investigar casos de corrupción, alguien que no se detendría hasta desenterrar cada detalle oculto en la historia que estaba a punto de revelarle. Le entregó copias de la documentación con una explicación cuidadosa de los hechos, omitiendo ciertos detalles estratégicos para que Álvaro no pudiera rastrear la información directamente hasta ella. Sabía que una vez que el artículo saliera a la luz, no habría vuelta atrás, y eso era exactamente lo que quería. Pero su golpe maestro no se detendría en la prensa. Sabía que si quería asegurarse de que Álvaro sintiera como el suelo se desmoronaba bajo sus pies, tenía que atacar en el lugar donde más le dolería: su propia casa, su propio matrimonio, su propia imagen. Su cuñada, Sofía, siempre había sido una mujer obsesionada con las apariencias, con el estatus y con la idea de pertenecer a una familia con un linaje impecable. Desde el primer día en que la conoció, Carmen había notado que la esposa de su hermano tenía un apego casi enfermizo por la idea de que sus hijos llevaran sangre de una familia de renombre. Por eso, cuando se encontró con ella en un evento social donde todos fingían sonrisas y compartían formalidades vacías, Carmen supo exactamente qué decir y cómo decirlo. «Es curioso cómo la vida da vueltas inesperadas», murmuró mientras sostenía una copa de vino y miraba a Sofía con una expresión casual. «Siempre he pensado que la sangre no define a una familia, que lo que realmente importa es el amor y la lealtad. Pero claro, hay personas que construyen su identidad en cosas tan frágiles como los lazos de sangre, y cuando descubren la verdad, todo se desmorona en un instante.
Sofía frunció el ceño y bebió un sorbo de su copa antes de mirarla con esa mezcla de curiosidad y desconfianza que Carmen esperaba ver. ¿A qué te refieres exactamente?, preguntó con voz tensa, como si ya intuyera que no iba a gustarle la respuesta. Carmen fingió dudar por un segundo, como si hubiera hablado más de la cuenta sin intención, como si estuviera considerando si debía o no seguir adelante con lo que estaba a punto de decir. Finalmente, suspiró con teatralidad y dejó su copa sobre la mesa antes de inclinarse levemente hacia su cuñada. ¿Nunca te has preguntado por qué Álvaro se parece tan poco a nuestra madre?, dijo en un tono que parecía casual, pero que llevaba una carga de veneno perfectamente calculada. Hay secretos que permanecen enterrados durante años, pero tarde o temprano, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Sofía se quedó inmóvil, su rostro se endureció en una expresión que Carmen reconoció de inmediato como el inicio de una paranoia que no la dejaría en paz hasta que encontrara respuestas. Sabía que su cuñada no dejaría este tema en el aire, que buscaría hasta la última prueba posible para comprobar si lo que acababa de insinuar tenía algún fundamento. Y cuando lo hiciera, cuando descubriera que su esposo no era el hombre que creía, cuando viera que la herencia que tanto defendía se basaba en una mentira, entonces Álvaro empezaría a sentir cómo su mundo se derrumbaba, pieza por pieza, sin que pudiera hacer nada para detenerlo. Carmen no necesitaba gritarle la verdad en la cara, no necesitaba enfrentarlo en un tribunal ni pelear por cada centavo que le había arrebatado. Lo único que necesitaba era plantar la semilla de la duda, de la desconfianza, del miedo, porque cuando esas emociones echaban raíces en la mente de una persona, no había escapatoria posible. Miró a su cuñada una última vez antes de alejarse con una sonrisa apenas perceptible en los labios, sabiendo que en ese momento, sin que nadie pudiera verlo, el castillo de naipes de su hermano había comenzado a derrumbarse. El ruido de las copas al chocar contra la mesa resonaba en el comedor silencioso de la casa de Álvaro, una casa que siempre había sido símbolo de éxito y estabilidad, pero que ahora se sentía fría y vacía, como si en su interior se hubiera instalado una sombra que nadie podía ignorar. La expresión en el rostro de Sofía no era de enojo común, no era el tipo de ira pasajera que se resolvía con excusas bien elaboradas o regalos costosos, sino una furia contenida, de esas que solo aparecen cuando una verdad demasiado grande para ser ignorada se revela sin aviso, sin posibilidad de negación, sin escapatoria. Álvaro se había pasado toda la tarde intentando convencerla de que Carmen solo estaba jugando con su mente, de que no había ninguna razón para dudar de su identidad, de que él era tan hijo de Matilde como lo era su hermana, pero las palabras vacías no tenían peso cuando la desconfianza ya había echado raíces en el corazón de su esposa. Sabía que Sofía no se detendría hasta encontrar pruebas, que su necesidad de preservar la imagen de una familia de linaje impecable la llevaría a hacer lo que fuera necesario para eliminar cualquier sombra de duda. Y así fue. A la mañana siguiente, sin previo aviso, Sofía apareció con un sobrecerrado en la mano y una mirada helada que no dejaba espacio para la discusión. «¿Te hiciste la prueba de ADN o la hice yo por ti?», dijo sin rodeos, dejando el sobre la mesa con un gesto de absoluta determinación. «Tú decides cómo quieres enterarte de la verdad». Álvaro sintió que el suelo se volvía inestable bajo sus pies, sintió el sudor acumulándose en la palma de sus manos, sintió que la idea que hasta hacía unos días le había parecido absurda ahora tomaba forma en su mente como una amenaza real. Miró el sobre sin mover un músculo, consciente de que en su interior estaba la respuesta a una pregunta que nunca se había hecho pero que ahora parecía definir toda su existencia. Tomó aire lentamente, intentó encontrar algo de control en medio del caos, intentó convencerse de que todo esto no era más que una pérdida de tiempo, pero el temblor en sus dedos cuando abrió el sobre y sacó el documento le confirmó que en el fondo ya sabía la verdad. Los resultados eran claros, directos, sin margen de error. El hombre al que había llamado madre durante toda su vida no tenía ninguna conexión sanguínea con él, no compartía ni un solo lazo biológico, no existía rastro de herencia genética que lo uniera a la mujer que lo había criado. El aire pareció desaparecer de la habitación, las letras en la hoja se volvieron borrosas y por un instante sintió que su cuerpo entero se desconectaba de la realidad, como si el mundo se hubiera partido en dos y él estuviera atrapado en medio de una grieta sin fondo. Sofía no dijo nada de inmediato, pero la manera en que cruzó los brazos sobre el pecho y lo miró con una mezcla de desprecio y lástima fue suficiente para hacer que el estómago de Álvaro se encogiera. Así que Carmen tenía razón,
murmuró, su voz cargada de una frialdad que jamás le había dirigido antes. Tú no eres quien dices ser. Las palabras golpearon con más fuerza que cualquier grito, que cualquier insulto, que cualquier enfrentamiento. Álvaro abrió la boca para responder, para buscar una manera de dar vuelta a la situación, para negarlo aunque las pruebas estuvieran delante de ellos, pero no pudo encontrar ninguna palabra que tuviera sentido en ese momento. Sofía tomó su bolso con movimientos firmes, levantó la barbilla con la dignidad de alguien que se aleja de un barco que se hunde y le dedicó una última mirada antes de dirigirse a la puerta. No pienso seguir casada con un hombre que me ocultó algo así toda la vida, dijo antes de salir, dejando tras de sí un silencio tan espeso que parecía llenar toda la casa. Álvaro se quedó de pie, inmóvil, viendo cómo su esposa desaparecía por la puerta, escuchando el sonido del motor de su auto alejándose por la calle, sintiendo que el mundo entero se le venía abajo en cuestión de segundos. Pero el golpe más fuerte no había llegado todavía. Apenas unas horas después, mientras intentaba procesar lo que acababa de pasar, su teléfono comenzó a vibrar con notificaciones constantes, mensajes de amigos, de conocidos, de colegas del trabajo, todos preguntando por lo mismo, todos compartiendo el mismo enlace, todos exigiendo respuestas que no estaba preparado para dar. El artículo había salido. El escándalo había estallado en los medios locales con una precisión quirúrgica, con titulares que resaltaban las irregularidades en el testamento de Matilde Ramírez, con detalles cuidadosamente expuestos sobre la modificación fraudulenta de un documento que había dejado sin herencia a la hija que dedicó su vida a cuidar a su madre. La credibilidad de Álvaro se desmoronaba ante los ojos de todos, su reputación quedaba manchada con la sombra de la avaricia, su nombre se convertía en sinónimo de engaño. Fue en ese momento cuando el teléfono sonó con una llamada que no esperaba, una llamada que no quería contestar, pero que sabía que no podía evitar. Carmen no se molestó en saludar ni en fingir cortesía cuando él finalmente deslizó el dedo por la pantalla para atender. Mamá siempre supo que eras adoptado, Álvaro, dijo con una calma devastadora, con la frialdad de quien ha esperado demasiado tiempo para decir la verdad. Solo que nunca te lo dijo porque eras su favorito. El golpe fue seco, sin anestesia, sin espacio para la negación. Álvaro sintió como su respiración se volvía errática, como el enojo y la confusión se mezclaban en su interior, como las palabras de Carmen lo destruían más que cualquier otro ataque que hubiera podido imaginar. Tú, hiciste todo esto, logró decir entre dientes, sintiendo la rabia acumulándose como una tormenta dentro de él. No, Álvaro, respondió ella con un tono tan tranquilo que resultaba casi insultante. Yo no hice nada. Solo dejé que la verdad hablara por sí sola. Y con esa frase, la llamada terminó, dejándolo solo en la casa que alguna vez fue su refugio, en la vida que ahora era un montón de escombros, en una existencia construida sobre mentiras que se habían derrumbado sin que él pudiera hacer nada para evitarlo. El sonido de los papeles al ser deslizados sobre la mesa resonó en la sala del juzgado con una frialdad absoluta, un eco que a Álvaro le pareció insoportablemente fuerte mientras su abogado intentaba salvar lo que quedaba de su caso con argumentos que ya no tenían peso. No había forma de revertir lo que se había hecho, no había escapatoria posible para la maraña de mentiras que él mismo había tejido, no había excusa capaz de borrar el hecho de que había modificado un testamento de manera fraudulenta para asegurarse de quedarse con todo, y ahora, bajo la mirada impasible de los jueces y la burla silenciosa de la prensa, su castillo de naipes caía sin que pudiera hacer nada para sostenerlo. Los documentos originales habían aparecido en el momento justo, la prueba de que Matilde Ramírez nunca había cambiado su voluntad de manera legítima, el testimonio silencioso de que su deseo final era que su hija recibiera lo que le correspondía, que la casa quedara en manos de quien había dedicado su vida a ella, que las cuentas bancarias fueran administradas por quien realmente se preocupó por su bienestar hasta el último suspiro. Todo lo que Álvaro había manipulado se volvía en su contra con una precisión letal, y ahora su futuro estaba más comprometido de lo que jamás habría imaginado. Las acusaciones de fraude patrimonial se acumulaban sobre sus hombros como un peso imposible de soportar, las deudas que creía poder cubrir con la herencia se transformaban en un agujero negro del que no podría salir, la pérdida de credibilidad hacía que antiguos socios y conocidos se distanciaran con una rapidez abrumadora. Su esposa, la misma mujer que una vez había sido su mayor aliada,
Ya no estaba para apoyarlo ni para compartir su caída, pues había tomado a sus hijos y se había marchado sin siquiera mirar atrás, con la seguridad de que no pensaba permitir que su familia se viera arrastrada por el escándalo. La prensa no dejaba de hablar del caso. Cada titular que aparecía en los periódicos locales era una nueva sentencia que lo hundía aún más en la ruina. Cada comentario en redes sociales era una puñalada que le recordaba que ahora su nombre estaba asociado a la avaricia, a la traición y a la caída de un hombre que alguna vez creyó tenerlo todo bajo control. Nadie sentía lástima por él, nadie se preguntaba si había algo en su interior que mereciera compasión, nadie parecía dispuesto a extenderle una mano, porque en el fondo todos sabían que esto no era más que la consecuencia natural de sus propias acciones. Mientras Álvaro intentaba contener su desesperación en un departamento vacío, con las cortinas cerradas y los teléfonos sonando sin cesar con llamadas de acreedores y abogados, Carmen entraba por la puerta principal de la casa familiar con la tranquilidad de quien siempre supo que ese lugar le pertenecía. El aire tenía un aroma familiar, una mezcla de madera vieja y recuerdos atrapados en las paredes, un rastro de todo lo que había perdido y recuperado con la simple paciencia de esperar a que el enemigo cavara su propia tumba. Caminó por los pasillos con paso lento, dejando que sus dedos rozaran los marcos de las puertas, sintiendo el peso de cada momento que había vivido allí, recordando cada noche en vela junto a su madre, cada conversación cargada de frustración y amor, cada promesa silenciosa que alguna vez se hizo a sí misma de que no dejaría que la vida la derrotara. Subió las escaleras con la calma de quien ya no tiene prisa por demostrar nada, abrió la puerta de la habitación que había sido su refugio durante años y sonrió al ver que, a pesar del tiempo, el espacio seguía sintiéndose suyo. No había necesidad de gritos, no había satisfacción en la humillación directa, no había placer en ver a su hermano caer más allá de lo que su propia arrogancia le había permitido imaginar. No necesitaba estar presente para ver cómo intentaba recoger los pedazos de su vida destruida, no tenía interés en escuchar sus excusas ni en ver su desesperación reflejada en un intento patético de buscar culpables. La verdadera justicia no era verla triunfar a costa de su sufrimiento, sino saber que todo lo que había perdido, lo había perdido por sí mismo, por su propia avaricia, por su propio egoísmo, por haber creído que podía tomar lo que no le correspondía sin consecuencias. Carmen entró en la sala de estar, tomó una botella de vino que había guardado durante años en la pequeña bodega familiar y se sirvió una copa con la serenidad de quien celebra algo más grande que la victoria. Se sentó en el viejo sillón de su madre, el mismo donde tantas veces la había visto dormitar con la televisión encendida, el mismo donde alguna vez había sentido que el peso del mundo era demasiado para soportarlo, y dejó que el silencio la envolviera con una paz que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Miró por la ventana con la seguridad de que, por primera vez en su vida, no tenía que preocuparse por lo que vendría después. No importaba si Álvaro intentaba levantarse de su ruina, no importaba si el mundo seguía girando con nuevas injusticias y nuevas traiciones, no importaba si el futuro traía consigo nuevos desafíos, porque al final del día siempre encontraría la manera de salir adelante. Tomó un sorbo del vino, dejó que el líquido cálido le recorriera la garganta y sonrió con la certeza de que, sin importar lo que hubiera pasado, sin importar lo que aún quedara por venir, su madre tenía razón en algo que Álvaro nunca pudo entender. Mamá tenía razón en algo, yo siempre me las arreglo.